detrás de las copias del trovador del campo y de la ciudad. Para no morir, para no olvidar que somos del viento, polvo del tiempo, suerte al final. Una cordillera que llega al mar. Eso era lo que veía Luisa todas las mañanas recién se levantaba. Al mirar la ventana ella veía esos cultivos de caña de azúcar, de café. Ay, olía ese delicioso aroma a café recién preparado. Mientras escuchaba por allá, a lo lejos a su papá cantar: yo soy un aventurero. Al escuchar a su mamá, ya llegaba, se colocaba las alpargatas, salía corriendo, se sentaba a la mesa, tomaba ese delicioso café con leche y empezaba a comer. Mientras sus papás planeaban el día, ella solo esperaba terminar de comer rapidísimo e ir a bañarse, arreglarse e ir a la escuela. Luisa tenía 8 años. Y aunque estaba hasta ahora en primera de primaria, porque nosotros acá en las ciudades grandes como Bogotá estamos acostumbrados a iniciar clase a eso de los 5, un poquito antes, pues resulta que en los pueblos más recónditos del país se inicia un poquito más tarde. Luisa estaba en primera de primaria y su colegio quedaba 40 minutos de su casa caminando. Ah, pero ella sí iba feliz. Y es que ella hasta ahora estaba aprendiendo a contar, así que iba de la mano de su papá y empezaba a contar y dar saltos: 1, 2, 3, 4. Y así contaba todo hasta atravesar el río Catatumbo y llegar a San Isidro. Ahí quedaba la escuela de ella. Ay, ella adoraba muchísimo a la profesora Rosy. Y es que ella tenía unos crespitos tan lindos y siempre usaba unas gafas. Y lo mejor de todo era que ella les contaba tantos cuentos. Ay, con el pasar del tiempo ya había aprendido muchas cosas en el colegio. Había aprendido que existían colores primarios y que existían colores secundarios. Y que si uno los mezclaba podía generar nuevos colores. Ay, también ella había aprendido a hacer muchas manualidades. Y la clase a la que ella más le gustaba, la que le encantaba, la que le fascinaba, era la clase de español, porque ahí había aprendido que existían las vocales A, E, I, O, U, pero que también habían letras A, B, C, D. Y lo mejor de todo, lo más espectacular, era que si uno mezclaba vocales con letras, podía generar nuevos sonidos. Que la M con la sonaba ma, que la P con la A sonaba pa, y así pasaba con todas y cada una de las letras y las vocales, así que a ella esto le encantaba. Y así pasaba el día, en la tarde su papá la recogía, volvían otros 40 minutos de vuelta, ella se sentaba en el comedor, empezaba a hacer sus tareas y a lo lejos escuchaba a su papá cantar: yo soy un aventurero. Mientras su mamá, ella hacía los oficios de la casa y la miraba orgullosa. Ella sabía que Luisa iba a cambiar el mundo. Esa niña iba a cambiar el futuro de toda la vereda. De eso no le cabía la menor duda. Aunque ella no tuviera mucho que ver en esto, porque ella no sabía ni leer, ni tampoco escribir, ni tampoco podía ayudarle con las tareas. Pero no importaba. Lo que estaba segura es que esa niña iba a cambiar el mundo. Pero para Luisa, aunque las cosas estaban tan bien en el pueblo, las cosas iban cambiando. Y es que la lista de desaparecidos de las personas cada vez iba en aumento. Había desaparecido el negrito, ese, el que se había robado unas gallinas y después no había vuelto a nadie a saber de él. O don Fernando, el de la tienda. Él no había pagado una tal vacuna y pues desde ese momento no se había sabido nada más de él. O don Francisco, es el que tenía la finca más grande donde Luisa a veces se robaba todos los mangos deliciosos. Pero él tampoco se había vuelto a saber nada. Y así pasaba con uno, y con otro, y con otro, y con otro, las personas que desaparecían en el pueblo. El miedo que sentían los papás de Luisa era tan fuerte. Les daba muchísimo miedo que algún día alguno fuera parte de la lista de desaparecidos. Pero no importaba. Todo iba a salir adelante. Después de todo, Luisa iba a cambiar el mundo. Y después de todo, los tres eran unos aventureros, así que no importaba, todo iba a salir bien. De eso no había nada más que hablar. Una noche,
se empezaron a escuchar que había personas bajando de las montañas y de esa cordillera que llegaba al mar, pues bajaba cada vez más gente y justo allá abajo, a lo lejos, se veía la plaza del pueblo donde había tantas personas que corrían y se escuchaban apenas los gritos cuando de repente se empiezan a escuchar motos que se acercaban y los papás de Luisa solamente entraron a la habitación, la tomaron de la mano, la sacaron después de la finca y empezaron a correr tanto, que Luisa incluso perdió una pargata en el camino, pero a ella no le importó. Siguieron corriendo tanto, que llegaron al pueblo de la playa, se metieron a una pequeña parroquia donde había muchas personas, que el espacio parecía tan pequeño que Luisa solamente abrazó a su mamá y esperó que pasara la noche. Y así pasó. Y habían tantas personas llorando, abrazando a sus hijos, dándoles besos. Como podían, hicieron el desayuno del otro día y así mismo hicieron el almuerzo y así mismo hicieron la comida y así pasó un día y así pasaron dos y el temor cada vez aumentaba en la zona porque se decía que allá, en la vereda de Luisa, la lista de muertos había aumentado de una manera descomunal. Pero con el tiempo que iba pasando, las familias decidieron volver. Porque es que después de todo, vivir en una parroquia con un montón de personas al lado donde la comida y sobre todo el dinero empieza a escasear, pues no es como una buena idea. Entonces ellos tomaron la mano de su hija y empezaron a caminar y pasaron 3 días y por fin pudieron llegar a la finca, pero se dieron cuenta que había algo raro. No solamente los cultivos estaban repletos de frutos, no. La casa tenía un ambiente lúgubre. Se sentía más frío, se sentía más solo. Pero, claro, es que faltaba esa niña que iba a cambiar el mundo. Entonces ellos llegaron, tomaron una escoba, un recogedor y empezaron a hacer el aseo de la casa. Pero en medio de eso se escuchó un estruendo en la puerta. Eran unos hombres vestidos de verde que venían y le dijeron a Luisa que necesitaban hablar con su papá. Su papá salió. Cuando de repente llegaron, lo cogieron de la mano, lo cogieron de la otra, lo montaron en una moto y se lo llevaron. Ella solo miraba a su mamá como lloraba, que ella sabía que iba a ser parte de la lista de desaparecidos. Pero Luisa solamente lo miró, le dijo que no se preocupara, que de pronto su papá se había ido a vivir otra aventura, porque es que después de todo él era un aventurero. Y así fue pasando el tiempo. El temor que sentía la mamá de Luisa era prácticamente indescriptible. Y un día, mientras ella se levantó, no hubo tiempo para mirar esa cordillera hermosa que daba al mar. Solamente escuchó a su mamá que estaba empacando todo lo que podía en la caja. Después llegó a la habitación de Luisa y le dijo que empacara sus cosas. Y ella se dio con una caja en la mano y la mamá salió con 2. Y así empezaron a bajar hasta llegar a la plaza del pueblo. Y tomaron el primer bus que venía. Pues no entendía muy bien qué pasaba y estaba triste y confundida, como para dónde se iban. Ellos nunca habían salido tan lejos del pueblo. Y así pasó una hora, y las horas se hacían cada vez más largas. Y se dieron cuenta que el verde cada vez iba disminuyendo y el frío cada vez iba aumentando. Y las casas cada vez estaban más pegadas. Y cuando ya se hizo de noche, llegaron a un lugar muy grande, donde había muchos más buses y donde ella se sentía tan confundida que no entendía muy bien qué estaba pasando, pero ella sabía que esto era una nueva aventura. Miró a su mamá, que con las cajas en la mano no sabía dónde ir. Miraba a un lado, miraba al otro. Este lugar era bastante grande, ella nunca había estado en un lugar tan grande. Y vio que Luisa tenía miedo, así que le dijo que no se preocupara, que ellas eran unas aventureras, así como lo era su papá, y que esto era una nueva aventura, que esto era Bermería, que esta era Bogotá. Y así entre las dos empezaron. Ella le dijo que esta ciudad era una ciudad de retos y que si ella estaba dispuesta a afrontarlos con ella, iban a ser totalmente felices. Y entonces así fue. Lo primero que hicieron fue llegar a una pensión. Su mamá llegó, sacó una bolsa blanca y le pagó a la señora. Quien le dijo que en esta pensión no les gustaban mucho los niños, así que lo mejor era que la niña se quedara encerrada en la habitación. Y ella, por supuesto, aceptó. La miró en los ojos y le dijo que el primer reto era quedarse calladita, no hacer ningún ruido, ni siquiera salir a las zonas más comunes de la pensión.
que todo iba a salir bien. Y así pasaba. Su mamá se iba a la hora que salía el sol y volvía cuando el sol se escondía. Y así pasaba el tiempo. Pero ella lo que más le encantaba, lo que le fascinaba, era recordar esos cuentos que le había regalado la profesora Rosy. No había nada más bonito, no había nada más perfecto que leer estos cuentos. Y así esperaba a su mamá. Pero ella siempre llegaba cansada y no podía escuchar sus historias. Los cuentos se fueron acabando, así que ella empezó a inventar más. Y de pronto empezó a entender que los cuentos no solamente pueden estar en los libros, sino que también pueden estar en todas las cosas que vivimos. Pero un día, la bolsa blanca dejó de tener dinero, y como dejó de tener dinero, la señora lo sacó una finca. Y así, ella llegó bajo una gran loma y llegó a un lugar donde era tan amarillo y había tantas palomas, y justo en el centro había la imagen de Dios. Su mamá no sabía muy bien qué hacer. Así que le dijo que el otro reto iba a ser poder conseguir alimentos, poder conseguir comida, poder conseguir algo de cosas que pudieran servir para que ella sobreviviera, porque el siguiente reto iba a ser sobrevivir. Y Luisa lo vio como pan comido, y es que cómo no, si es que todas las palomas estaban tan felices, porque habían personas que llegaban, cogían los panes, los desmoronaban, así les echaban la comida a las palomas, así que eso era pan comido, eso iba a ser súper rápido, pero con lo que Luisa se topó, porque la primera persona que la vio salió corriendo y se fue. La segunda le decía que era una mantenida, que fuera con la mamá, que qué le pasaba, y la otra fue más a mí, le dio una moneda. Ya se sintió tan feliz porque era una moneda, era un logro, era un tesoro. Entonces ella llegó, la guardó y se la llevó a su mamá, quien se sintió tan feliz y le sonrió y le dijo que estaba superando el reto de una manera espectacular. Y entre más pasaba el tiempo, ella más le gustaba hacerse amigos de esas palomas, que se había dado cuenta que eran mensajeras, porque después de todo se iban a volar por diferentes partes de la ciudad y después volvían, y la gente la recompensaba con pedacitos de pan, así que no había nada más que pudiera ser tan bello. Y un día un hombre ya le contó del reto. Le contó que esta ciudad estaba repleta de retos y que todos, cada uno de nosotros competíamos en ellos, pero el señor le dijo que la mamá era una mentirosa. ¿Cómo le va a decir semejante mentira? Vaya, si quiere, pregúntele. Ese reto es una mentira. Ella se sintió tan mal y tan enojada y tan molesta. Mientras tanto, ese hombre solo le daba de comer a las palomas sin importarle nada. Ella fue corriendo, buscó a su mamá y dijo que cómo era posible que ella le hubiera dicho mentiras. Pero la mamá solo se reía y le dijo: ¿en serio? Si usted está creyendo a todos, si es que todos ellos están pasando por los mismos retos, todos ellos son villanos en esta historia, nosotros vamos a triunfar. Y si todos estamos compitiendo, obviamente van a ser los que usted crea cualquier cosa. Ella había creído, efectivamente. No había logrado superar ese reto, pero sin embargo, iba a continuar adelante. Y eso fue lo que pasó. Entre más pasaba el tiempo, ella se volvía más ágil. La gente no solamente le daba una moneda, a veces le daba dos, o a veces le daban billetes, y eso se sentía espectacular. Y un día, por medio de la Plaza de Bolívar, estaba un niño con un cabello liso, negro, que vestía con muchos colores y unas alpargatas igualitas a las que ella había usado por allá en su pueblo, así que se sintió feliz. Cuando se fue, se presentó ante él y le dijo que se llamaba Juan y que su mamá era una mismísima princesa que sí la quería conocer. Así que ellos llegaron, salieron de la plaza, empezaron a caminar por un lugar donde pasaban muchas ciclas y donde sobre todo habían personas que regalaban sus cosas vestidas en una manta blanca. Y cuando llegaron a la esquina donde había un edificio que tenía números y letras, pues ahí estaba la princesa más linda que ustedes se puedan imaginar. Y es que ella tenía un cabello liso, negro, que estaba trenzado, tenía unos collares y tenía unas anillas de tantos colores, y era tan rica, pero tan rica y tan buena persona la mujer, que regalaba todas y cada una de sus joyas a todas las personas que fueran pasando. No había cosa que a Luisa le encantara más. Así como pudo, se devolvió a la plaza, cogió de la mano a su mamá y se la trajo a donde la princesa. Hizo todo lo que estaba a su alcance para que las dos fueran amigas. Y entonces así pasó.
La princesa y la mamá de Luisa se hicieron amigas. Tanto, que la princesa, en su más divinidad, en su más cordialidad, siendo la mejor princesa de todos, la invitó a su castillo. Esperaron a que el sol cayera, ella abrió una maleta grande, metió todas y cada una de sus joyas y después se envolvió en una tela blanca y también lo metió a su maleta. Cogió la mano de Juan, Luisa cogió la mano de su mamá y los dos empezaron a caminar. Y entre más caminaban, más subían y subían y subían y subían y cada vez subían más aumentaba el frío. Pero cuando Luisa volteó a mirar hacia atrás se dio cuenta que se veía todo hermoso. Todas las luces se habían convertido en ese pesebre que ellos armaban cada Navidad. Ay, nunca había visto cosa tan hermosa. Y se dio cuenta que en este momento todavía hay cultivos ni de café, ni de cebolla, ni todos esos que a ellos tanto le encantaban. Pero ya, a lo lejos se veía la misma cordillera, esa cordillera que llegaba al mar. Y se daba cuenta que por fin iba a estar cerca de su papá. Y cuando llegaron a lo más alto, pues se encontraron el castillo más grande y hermoso de todos. Era un castillo con techos que eran como de unas tejas que ya antes no había visto porque eran más delgadas y eran como de aluminio. Ay, ni hablar de sus paredes. Ellos eran tan ricos, pero tan ricos que no tenían paredes comunes, no eran de cemento gordo. Por el contrario, era un plástico verde que podía moverse con el aire. Ah, esto a ella le encantaba. Y lo mejor de todo es que había niños iguales que Juan. Y también había niñas iguales a la princesa que tenían su cabello largo y que usaban muchísimos collares. Y así iba pasando el día. Ay, qué cosa tan hermosa, yo le encantaba. Jugaba todo el día con ellas en el castillo y empezó de pronto a preguntarse cómo podría funcionar la dinámica de este castillo. Porque pues en todos los castillos hay príncipes, hay princesas y sobre todo hay guerreros que defienden el castillo. Cuando una tarde llegaron unas personas vestidas de verde quienes le dijeron que no podían vivir ahí, que vivir ahí significaba correr peligro. Quizás no entendía muy bien que era correr peligro, para nada. Pero se lo comunicó a su mamá después. Y ella, muy asustada, como nunca en la vida, la miró a los ojos y le dijo: Luisa, usted no se puede dejar llevar de nadie. ¿Entendió? Así que ella de inmediato asumió el siguiente reto. Era luchar contra esos hombres de verde que los iban a sacar del castillo. ¿Y cómo podía hacerlo? Pues después de todo tenía que reunirse con los guerreros, así que reunió a todos sus amigos y con palos empezaron a defender el castillo. Y lo mejor de todo es que los únicos guerreros no eran ellos, sino también eran las personas grandes, y con palos en la mano, y también con cuchillos y con piedras y con lo que podían, luchaban cada tarde con las personas de verde, que después se transformaban en personas que parecían robots, vestidos de negros y que a veces le tiraban muchas cosas, pero ellos seguían en pie, y así seguían luchando cada día, hasta que estas personas se aburrieron y nunca más volvieron. Ahí, ellos se dieron cuenta que había ganado la batalla. Y en la tarde llegaron unas personas un tanto raras, porque, pues bueno, habían personas que tenían las gafas grandes, que tenían barba, que tenían cabello largo, otros que tenían cabello corto, y había otra mujer que parecía igual a su profesora Rosy, y es que ella tenía sus crespitos, y lo mejor de todo es que todos ellos, cada vez que iban, les leían cuentos, y les habían enseñado muchas cosas que le había enseñado la profesora Rosy, y lo mejor es que a veces les regalábamos cuentos, y ella esperaba que fuese la noche, y se sentaba con su mamá, y le decía que así se escribía la A, que así se escribía la B, que lo mejor de todo era que podían generar nuevos sonidos, que la M con la A sonaba mamá, que la P con la A sonaba papá, y así le dijo: M con I, mi, M con A, ma, M con A, ma, como tú eres mi mamá. Y así lo aprendió, que todos y cada uno de los cuentos pues tenían muchas historias. Y así el tiempo fue pasando. Y Luisa se fue volviendo adulta. Y con el tiempo ella luchó tanto por ingresar a la universidad, que logró entrar a la universidad de sus sueños. Logró entrar a la Universidad Nacional. Y ahí comprendió que su mamá era la mejor de todos. Ella nunca había sentido el conflicto de frente.
siempre había tenido a su mamá, pero en su facultad, en la Facultad de Ciencia Política, pues se había dado cuenta que la realidad del país era un poquito más complicada que la que le había enseñado su mamá. Pero ella la adoraba por eso. Ella no había tenido lo mejor de su vida, pero la había tenido a ella. Y con el tiempo empezó a estudiar más y más y más el tema. Y encontró una mujer con la que era un poquito mayor, pero quien siempre estaba sola. Ella tenía un cabello largo y siempre estaba trenzado. Y sobre todo sus labios siempre estaban pintados de rojo. Sus ojos eran achinados y tenía muchas pequitas. Ella siempre le causó intriga a esta mujer porque, aunque no estudiaba en la Nacional, ella estudiaba en la Javeriana, pues era una mujer que imponía muchas cosas y que se notaba que tenía muchas historias que contar. Y un día en un foro, pues se encontraron. Al salir de él, ella estaba fumándose un cigarrillo y Luis estaba llorando, sintiéndose mal, porque por fin había entendido que su papá no iba a volver. Entonces, Liliana solamente sonrió y le dijo: agradezco que usted esté acá. Mire, yo le voy a contar mi historia. Ella le contó que hacía muchos años atrás, cuando ella tenía 8 años, ella también vivía en el Catatumbo. Ella vivía en una finca grande que siempre olía a café, donde podía ver directamente el río Catatumbo. Y allá también podía ver la cordillera. Y que a su mamá le encantaba esa canción. Se la vivía cantando: yo soy una aventurera. Ella había perdido a su papá hace muchos años atrás. La verdad, casi ni recordaba el rostro de él. Pero lo que sí recordaba es que cada mañana ella llegaba, se levantaba, ayudaba a su mamá a hacer la comida y ayudaba a su hermano a hacer todas las tareas. Si bien ella no había aprendido a leer y a escribir todavía, estaba próxima a tener el cupo en el colegio. Pero un día, mientras ellos estaban desayunando, se escuchó un estruendo en la puerta. Llegaron y le dijeron a ella que tenía que salir de la finca. Cuando ellos salieron, ella tomó a su hermano, también tomó la mano de su mamá. En ese momento ellos llegaron, le dijeron que se iban a llevar a su hermano, pero ella no se dejó. Llegó, tomó a su hermano, lo botó para el piso y después se entregó a ella. Y ese fue el último día en el que ella vio a su mamá. La subieron en una moto y de ahí empezaron a subir tanto hasta que la moto dejó de subir, la hicieron bajar y empezó a subir, hasta que se cansó tanto que las personas le dijeron que si iba a descansar, pues que mejor se quedara ahí y se muriera ahí. Pero ella no pudo respirar, continuó subiendo hasta que sus pies empezaron a sangrar de lo cansada que estaba. Cuando llegó a un lugar donde había muchísimas personas. Habían como chozas donde habían personas que vivían ahí y había también una especie de cocina que estaba con leña, palos y muchas cosas. Y ahí la recibió una mujer que tenía el cabello largo, que le llegaba hasta la cintura, que portaba un uniforme perfectamente verde y acomodado, quien le dijo que se llamaba la señora Rosa y que la iba a recibir el día 2. Y que por favor no la hiciera sentir de mal genio, porque cuando ella era de mal genio pues salteaba y ella no quería hacer eso. Que ella tenía la misión de ser una mujer como todas las que estaban acá. Tenía que aprender a cocinar, tenía que aprender a sacar el agua potable de los ríos y sobre todo de los árboles. Y cuando llegase la hora iba a aprender a ser una mujer de verdad, que lo escuchara bien, una mujer de verdad, que no le hiciera preguntas que no valieran la pena, que por favor hiciera lo que se le dijera. Y Liliana con miedo aceptó. La llevaron a un kombucha donde habían unas niñas también de su edad con quienes no se sentía tan sola, pero a pesar de que pasaba el tiempo, pues un día todas ellas se fueron y ella fue la única niña que quedó ahí. Pero como pudo, se fue acostumbrando. Y es que la señora Rosa, a pesar de que era muy fría, pues también a veces le demostraba cosas. A veces le dejaba comer un poquito de más, o a veces la dejaba dormir un poco más temprano, o cuando tenía pues que hacerle el mantenimiento a las armas, pues ella hacía que todo, pues cuando ella se equivocara no fuera tan grave. Y así pasaba con todas y cada una de las cosas hasta que ella fue creciendo y tenía más o menos 12 años. Y cuando tenía 12 años, pues se dio cuenta que sus pechos empezaron a crecer, que sus caderas empezaron a ser un poco más anchitas.
Y un día mientras ella estaba haciendo la comida sintió que algo en la parte de abajo bajaba, así que como pudo se metió la mano, lo miró y se dio cuenta que era sangre. Ella le estaba saliendo sangre de ahí. ¿Será que habrá tomado agua que no debía? ¿Será que habrá comido algo? ¿Será que se habrá lastimado? ¿Por qué carajos le estaba saliendo sangre? Ella estaba demasiado asustada, así que fue a donde la señora Rosa y le contó que le estaba saliendo sangre de él. Y la señora Rosa solo sonrió. Le dijo que se calentara un poco de agua, que se bañara, le pasó unas telas blancas y les dijo que se las pusiera encima de la ropa interior y que ahora sí ella era una mujer de verdad, que se sintiera contenta, que ahora sí iba a saber lo que era ser una mujer de verdad. Pasaron 5 o 6 días y el sangrado milagrosamente dejó de pasar, así que ella le dijo que se fuera acostumbrando porque esto iba a pasar cada mes hasta que ella llegara a ser ya muy anciana. Y eso fue lo que pasó. La señora Rosa tenía toda la razón. Y una tarde ella se reunió con la señora Rosa, quien le dijo: ahora sí, usted va a ser una mujer de verdad. No cierre la llave del cambuche, no lo vaya a cerrar, déjelo abierto para venir el primer hombre. Iba a ser el comandante, así que usted lo tiene que entender muy bien. Ella no entendía muy bien qué era eso, pero pues bueno, ella sabía que el comandante era un hombre importante que no pasaba mucho tiempo con muchas de las mujeres que están aquí, así que debería ser un momento bastante importante. Cuando llegó este hombre estaba oliendo horrible, le dijo: mamacita, usted no está buena, se la avanzó, empezó a besarla, empezó a tocarla y ella se sentía cada vez más mal. Cuando intentó golpearlo, pues este hombre lo que hizo fue meterle una cachetada, le dijo que se quedara quieta, se bajó los pantalones, bajó los de ella y la penetró tanto y ella sintió un dolor, una maldición, una rabia, una ira, un dolor que le partió el alma. Y solo llorando se dio cuenta que, pues que si eso se trataba de ser una mujer de verdad, ser una mujer era lo peor que podía pasarle a alguien. Y lo peor de todo es que nadie hablaba de eso. Ella se sintió mal. Ella pensó que, bueno, tal vez ella era la rara, porque como a ella le iba a doler cuando a los demás no les dolía nada, cuando todos continuaban con su vida como si nada pasara. Intentó hablar de eso con la señora Rosa, pero ella nunca más quiso hablar del tema. Y así pasaba, cada viernes a las 9 de la noche ella sentía un dolor que le rompía el alma, pero que nadie hablaba de ellos, así que el problema iba a ser de ella. Cuando ella fue creciendo y tenía más o menos unos 16 años, pues fue muy raro, porque un viernes a las 9 de la noche no había absolutamente nadie ahí. Todo el mundo estaba callado. Ella se acercó a preguntarle a la señora Rosa a ver qué estaba pasando, quién le dio un arma. Le dijo que los del ejército se iban a meter esta noche, que no fuera hoy, que no se dejara matar. Ella solamente empezó a temblar, empuñaba el arma con mucho miedo, pero sabía de todas las cosas que había aprendido, de todo lo que había tenido que pasar para poder empuñar esa arma. Cuando de la nada en medio de los árboles se escucha un solo ruido y en ese momento ese ruido se convierte en otro y cada vez se volvía cada vez más fuerte y la gente empezaba a correr de un lado para el otro y personas que ya no conocía empezaron a meterse por medio de los árboles, atrás de ellos, atrás y ella no entendía muy bien qué estaba pasando, se quedó petrificada. Cuando en medio de eso un hombre llega, baja la mano detrás hasta llegar a su cola, quien le dice: mamacita, ¿usted cómo está de buena? Y ella en ese momento siente tanta rabia, tanta ira, que ella solamente llega, toma el gatillo y ¡pum! Ella no se sintió mal. Era la primera vez que estando en ese cambuche mataba a alguien. Y no se sintió mal. Yo no quería sentir. Por lo menos ese día no quería sentir ese dolor. Y el siguiente día habló con la señora Rosa y le dijo que ella no quería volver a sentir ese dolor del que nadie hablaba, pero que a ella no le gustaba para nada. Y ella le dijo que, pues que de eso se trataba ser una mujer. Y de nuevo, si de eso se trataba ser mujer, era lo peor que le podía pasar a una persona. Una mañana cuando ella se levantó, pues se dio cuenta que toda la gente estaba recogiendo las cosas del cambuche. Y ella le preguntó a la señora Rosa, a ver, ¿qué estaba pasando? Y bueno,
Ella le dijo que podía irse, que podía ir a buscar a su mamá, pero que la verdad no creía que fuera a aparecer porque ella se había ido hace ya mucho tiempo. Y pues que resulta que la gente había firmado un tal diálogo de paz, así que ella podía hacer lo que ella quisiera. Le recomendaron que viniera a Bogotá, y eso fue lo que ella hizo. Y cuando llegó se sintió en el infierno. Y es que bueno, como no se iba a sentir en el infierno, si es que había ruido por todo lado, habían luces, habían tantas cosas que molestaban, y las personas, ninguna saludaba, ninguna decía nada, y ella intentaba acercarse por lo menos para pedir una dirección, pero nadie la miraba. Cuando pudo por lo menos llegar a un lugar, le dijeron que, pues, que ella era una víctima del conflicto, una desmovilizada, una guerrillera. Pues que fuera allá a ver qué podían hacer. Y lo primero que hicieron fue inscribirla en una escuela de mujeres, donde encontró muchas mujeres tan grandes y tan fuertes como ella, que ya sí hablaban de ese dolor, que se sentía. Y ella por primera vez en mucho tiempo se sentía en una familia. Pero cuando aprendió matemáticas, español, historia, cuando empezó a leer cuentos, pues le dijeron que ya había aprendido lo suficiente, así que ahora tenía que ir a la universidad. Cuando empezó en la universidad le dijeron que se había ganado una beca en la Universidad Javeriana, una de las mejores, y que bueno, que ahora tenía, como ella era una víctima, una guerrillera, una desmovilizada, pues que estudiara ciencia política, porque es que después de todo eso era lo que menos, pues, le ayudaba a entender lo que le había pasado. Y eso fue lo que ella hizo, empezó a estudiar y ahí se tocó en el mismo infierno, porque ya no eran las luces, ya no eran las personas, ahora eran todos sus compañeros, quienes al enterarse de su posición le decían que ella era una guerrillera, que ella era una asesina, que ella era muchas cosas de las que ella ni siquiera entendía. Y entre más pasaban los semestres, ella más iba comprendiendo lo que le había pasado. Pero ella no se encasillaba ni como guerrillera, ni como víctima, ni como nada. Ella era una mujer. Y si ser mujer significaba esto, pues qué terrible para una persona hacer algo así. Y así pasaba el tiempo. Ella intentó curar sus heridas y conoció a un hombre. Y así empezaron a salir. Y tuvo que pasar el tiempo para ir a 86 y ver que las luces se iban a transformando y de pronto podían ser cómodas. Y a veces subir la montaña no significaba quedarse allá, sino poder ver toda la ciudad como un pesebre pequeño. Y besarlo significaba algo malo. Y cuando ellos estaban besando, se estaban tocando, se estaban acariciando, él llega y empieza a desabotonar pedazosamente las camisas de Liliana, quien en medio de eso siente horrible y empieza a llorar y le dice ¡No! No quiero. No quiero. Sale de la casa, se va corriendo a la suya, se desviste toda, se mete debajo de la ducha, hace que el agua corra y empieza a llorar. Y llora tanto como nunca había llorado antes. Llora por todo el dolor que sintió. Llora porque ser una mujer es lo peor que le puede pasar a una persona. Llora porque después de todo nunca en su vida ha sido libre y no ha tomado una decisión por ella misma. Hasta ahora. Por primera vez en su vida ha podido decir que no. Cuando se da cuenta que su cuerpo de mujer no es malo, se da cuenta que su historia tampoco es mala, que su cabello es perfecto, sus pechos son del tamaño adecuado, no importa quién lo diga. Y así, cierra la llave de la ducha, sale, se para enfrente del espejo y se peina su largo y hermoso cabello. Se va directo a su habitación, saca su cosmetiquera, se pone enfrente al espejo, se pinta los ojos de rojo y se da cuenta que ella por primera vez es libre, porque ser mujer no significa ser lo peor que pueda haber pasado. Ser mujer significa ser libre. Y entonces, ahora ella se da cuenta que sí, que ella es una aventurera, que esa canción tenía razón. Y entre las dos, Luisa y Liliana, se despiden, cantando Yo soy una aventurera, soy una guitarra que canta al viento, una corriente